Nuestro salmo base para la reflexión de hoy sigue siendo el Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Allí en casa o donde quiera que estén, cierren por favor sus ojos y vamos a hacer una oración para introducirnos de esta manera en esta reflexión. Padre, te damos gracias por este nuevo día, porque nos permites amanecer o estar ya dentro de un día más. Estamos ya en nuestra reflexión, mi Dios. Queremos pedir el fluir de tu Espíritu Santo, no solamente en este lugar donde nos encontramos, sino allá en casa, en todos los hogares. Que tu Espíritu Santo guíe, que tu Espíritu Santo prepare los corazones y permite que esta reflexión de hoy pueda ser de gran bendición a todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente ante este otro domingo donde nuestra reunión no es presencial, continúa lo de esta pandemia. Y creo que nuestras oraciones deben de continuar para que pronto pase esto y podamos reunirnos nuevamente en una forma presencial. El domingo pasado iniciamos un tema que tiene que ver con los nombres de Dios. Vimos 4 nombres. Les voy a recordar para que ustedes puedan traer a sus mentes lo que vimos. Y a propósito, ojalá que puedan tener pluma y papel para que sigan anotando los nombres que vamos a ver hoy. El domingo pasado vimos lo que fue Jehová Roí, que es Jehová es mi pastor. Jehová Jireh, que tiene que ver con el que provee o Jehová proveerá. Jehová Shalom, aprendimos que Él es nuestra paz. Y por último, vimos Jehová Rafa, que tiene que ver con Jehová tu sanador. Hoy vamos a continuar con los últimos 4 nombres de Dios en el libro de los Salmos, precisamente en el Salmo 23. Y hoy vamos a hacerlo diferente al domingo pasado. Será a manera de exposición. Un servidor voy a iniciar con el 5.º nombre. Otros hermanos nos estarán ayudando. Yo de antemano quiero agradecerle a Perla Arriaga, que nos va a apoyar con un nombre. A Liliana Taboada nos estará apoyando con otro. Y mi hijo Miguel Ángel también. Vamos entonces a retomar este Salmo 23. Y quiero mencionar el 5.º nombre, que tiene que ver con Jehová Sidkenu, que traducido es Jehová, justicia nuestra. Este nombre tiene que ver con la senda correcta. Cuando hablamos de justicia, justicia tiene que ver con eso, con senda correcta. Se dice que las ovejas son ese tipo de animalitos que fácilmente pierden la orientación. Hay otros que hábiles son para orientarse. En el caso de la oveja es diferente, ¿no? Con facilidad pueden perder el rumbo. Por lo tanto, se necesita de un buen pastor que les guíe. Si ese buen pastor llega a faltar, pues obviamente las ovejas se perderán. En el caso de nuestro Señor, Él es el pastor por excelencia. El Salmo 23 dice: me guiará por sendas de justicia. Ya hemos visto que las ovejas con facilidad pierden el rumbo,
¿Quién es entonces hoy el pastor o buen pastor que nos puede guiar por la senda de justicia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, en ella dio su vida por nosotros y al recibirle en nuestro corazón, su justicia nos es imputada. Por lo tanto, la senda antigua, la senda de maldad que vivíamos, por haber recibido a Jesucristo, por tenerlo en nuestro corazón, por haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, lo pasado se quedó atrás. Su justicia nos fue impuesta y de allí empezamos una nueva senda, una senda correcta. Cabe mencionar que sin Él, pues es difícil que la persona pueda guiarse correctamente. Aquí déjenme decirles que cuando la persona no ha conocido a Dios, quizá irá por una senda más o menos siguiendo los valores de esta tierra. Pero para que la persona realmente pueda ir por la buena senda, necesariamente se necesita a Jesucristo en el corazón, porque su presencia en nuestra vida es la que nos reorienta, es la que cambia nuestra manera de pensar. Cuando actuamos mal, Él luego nos hace sentir que estamos mal y nos reencausa. Hoy no solamente Jesucristo en nuestro corazón nos guía por la senda correcta, también tenemos su palabra. El salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que cuando nos desorientemos, necesitamos ir a la palabra del Señor, y en ella encontraremos nuevamente el rumbo. No solamente también tenemos la palabra, está el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, dijo que era necesario que Él se fuera, porque si no, el Espíritu Santo entonces no vendría. Y luego añade: el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así es que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida también nos guía. Él es el que nos dirige por la senda correcta. Así es que para que como ovejas no perdamos el rumbo en esta vida, necesitamos primeramente al pastor de pastores en nuestro corazón. Necesitamos como guía de nuestra vida su palabra y la presencia del Espíritu Santo. Así es que Jehová es el que ahora dirige nuestros pasos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Yo voy a hablarles de uno de los nombres de Dios, que es Jehová Nisi. Se refiere a Jehová es mi bandera o victoria. Nisi significa bandera, cobertura, protección, estandarte o victoria. El nombre de Nisi entre los judíos denotaba milagro. El nombre de Jehová Nisi lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, verso 15. Aquí se narra la historia de una de las batallas del pueblo de Dios contra Amalek. Y es que los nombres de Dios nos revelan su carácter y nos dicen quién es Él. Si nosotros pensamos en qué es una bandera, pues diremos que es aquello que nos representa, que nos identifica. Y Jehová Nisi nos hace sentir identificados como ciudadanos del reino de Dios. Una bandera también es un símbolo importante en una guerra. Y nosotros constantemente estamos en guerras espirituales. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Así que debemos de recordar que tenemos a Jehová Nisi y que Él es nuestra bandera y que nos va a cubrir con esa bandera de amor para darnos la victoria. Si nosotros oramos, si nosotros leemos de su palabra, si compartimos su evangelio, estamos peleando esa buena batalla. Estamos levantando la bandera de Dios, de Jehová Nisi. Es interesante ver cómo en el Salmo 23, el rey David, en sus memorias como pastor, hace presente a Jehová Nisi. Y la palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es que llega el momento en el que el pastor, sobre todo en el invierno, tiene que mover a sus ovejas de la montaña hacia el valle. Y es un camino sumamente peligroso. Puede caer una oveja al precipicio, puede ser atacada por algún animal escondido entre las sombras o enfrentar cualquier situación inesperada para el pastor. Y el rey David nos recuerda que Jehová Nisi saca victorioso a su rebaño de ese valle de sombra de muerte. En algún momento de nuestras vidas, hermanos, tendremos que estar enfrentando ese valle de sombra de muerte, en el que vamos a sentir que el miedo nos paraliza, a lo mejor ante una pandemia, ante la crisis económica, ante la confusión en el mundo, incluso la pérdida de algún ser querido. Pero debemos tener presente, así como el rey David, que tenemos un pastor de luz, que Él nos sacará de ese valle de sombra de muerte. Y tener presente también que estamos bajo su cobertura, que Él es nuestro pastor, nuestra luz y nuestra salvación. Y que si estamos atravesando por ese valle de sombra de muerte, pues no apresurarnos al pánico, no apresurarnos al temor, al miedo, porque Dios nos dio su espíritu, no nos dio un espíritu de temor, así que debemos tener presente a ese Jehová Nisi que nos dará la victoria. También es importante, hermanos, ver cómo el rey David habla de cómo la vara y el cayado nos infundirá aliento. Y es que la vara y el cayado eran instrumentos utilizados por los pastores en aquellos tiempos. La vara representaba autoridad, pero también representaba protección para las ovejas, pues el pastor la utilizaba para ahuyentar animales que podían espantar a su rebaño. El cayado se utilizaba cuidadosamente por el pastor, pues tenía una especie de gancho que se colocaba en el cuello de la oveja y que le servía para guiar, para dar dirección a su rebaño, o si alguna oveja caía en algún lugar de espinos o de peligro, el pastor cuidadosamente la sacaba de esa situación bien librada. Aquí es interesante también ver cómo la vara tenía otro uso en esos tiempos. En la vara quedaba escrita toda la victoria que Dios le daba al líder del clan de la familia. Entonces era un testimonio escrito del cuidado, de la protección que Dios había tenido. También está el ejemplo de la vara de Aarón. En ella quedó escrita todas las veces que estuvo con su pueblo y que los libró durante el desierto en esos 40 años. Y aquí vemos la importancia de tener un Dios que está al pendiente de nuestros pasos, un Dios que nos va a corregir si es necesario, porque nos quiere ver en victoria, entonces nos quiere librar de ese mal. Y nosotros recordar en esa vara, echar un ojo al pasado y ver cómo Dios en todo momento ha estado presente, ha estado pendiente, ha estado al cuidado de nosotros y lo seguirá haciendo. Entonces, ese testimonio debe de quedar grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso dice que nos alienta a seguir, porque ese testimonio debe de estar ahí presente. Y así como esa vara se pasaba de generación en generación al hijo mayor de las familias, así nosotros debemos de compartir esa victoria que nos da Jehová Nisi. Y en la parte donde dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, pues el rey David sigue mostrando un cuadro de victoria. Puedo imaginar al pastor cómo está preparando ese terreno para que sus ovejas se deleiten plácidamente, aún sabiendo que están rodeadas de animales que las quieren devorar a ellas. Eso nos da testimonio de que tenemos a un Señor anfitrión que nos bendice aún en medio de la adversidad y que debemos de tener muy presente que Él en todo momento nos sustenta, nos da esa cobertura. Y también queda como testimonio para nuestros enemigos, tanto físicos como espirituales, que se dan cuenta de que Dios nos da esa provisión y que nos podrán ver, pero que no nos pueden tocar, porque estamos bajo el amparo de Jehová Nisi y que Él nos dará esa victoria. En estos tiempos de preocupación, tú puedes tener la seguridad de que Dios tiene en sus manos tus necesidades y que Él ya tiene preparativos en tu vida, que Él ya tiene
la mesa preparada. Yo te invito a confiar en ese Jehová Nisi y que alabes grandemente su nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Nos habla aquí de un cuidado especial hacia las ovejas. Las ovejas son ungidas con aceite. La función del pastor en tiempos bíblicos era poner aceite en la cabeza, en las orejas y en alguna comisura de su piel de las ovejas para protegerlas de las moscas. Sí, efectivamente, las moscas en la época de calor solían pararse sobre las cabezas vulnerables de las ovejas y a su vez depositar sus larvas en ellas, mismas que una vez que se empezaban a reproducir, subían a través de ellas y podían introducirse hasta su cerebro, lo cual podían enloquecerlas completamente y ocasionarles unos daños severos. Por lo tanto, cuando el pastor veía que las ovejas necesitaban ese cuidado especial, el pastor las ungía con aceite. La palabra que a mí me toca es la palabra Mkadesh, el Señor que nos santifica. Y se encuentra la base en Levítico 20, versículo 7 y 8. Y dice así la palabra del Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Cuando aquí la palabra nos dice, yo Jehová que os santifico, está ocupando esa palabra Mekadesh, que significa santificación. También viene de la palabra en hebreo, que significa Kadosh, santo. Santo es algo que ha sido apartado, consagrado del resto de las cosas para un uso exclusivo, para el servicio a Dios. De esta manera que cuando el pastor que nos narra el Salmo 23 nos dice que las ovejas son ungidas con aceite, esas ovejas son apartadas, seleccionadas del resto del rebaño para poderles dar ese cuidado especial. ¿Cómo aplica el Salmo 23 a nuestras vidas? Cuando tú abres tu corazón a Jesús y Cristo entra en tu vida, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra tan grande dentro de nuestro corazón que empieza a transformar muchas cosas que nosotros antes creíamos que eran normales de hacer, que eran cosas buenas. Como por ejemplo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida dijimos groserías, decíamos malas palabras, teníamos malos pensamientos. Cuando Jesús llega a nuestra vida y llega a nuestro corazón, viene un proceso de santificación. Ahí se aparece Jehová Mkadesh, el Señor que te santifica. De esa manera que el Espíritu Santo empieza a poner en nosotros una convicción de pecado para las cosas que antes eran normales y ahora ya no lo son. De tal manera que cuando ahora escuchas una grosería o estás en un ambiente en el que otras personas dicen malas palabras, uno ya no se siente satisfecho, ya no te sientes igual. Te detienes, te frenas en algunas cosas que sabes que son desagradables delante de Dios para no hacerlas y no herir el corazón de Dios. De esa forma, Dios ha sido ese Señor que me ha santificado a mí, porque ahora mi vocabulario, el Señor lo ha cambiado, mi manera de pensar la ha cambiado, mi manera de actuar también. Y estoy segura que así como Él lo ha podido hacer conmigo, Él está dispuesto a hacerlo contigo y con cualquier otra persona que abra su corazón y que lo reciba a Él como ese Señor que te santifica. Solo teniendo ese proceso de santificación es cuando nosotros podemos acercarnos mucho más a nuestro Dios. Así como ese pastor, con la calma y con el amor, cura a las ovejas, protege a las ovejas, sana a las ovejas, quitando esas larvas que las pueden dañar. De esa misma manera, el Señor, en ese proceso de santificación, quiere limpiarte, quiere proveerte de esa vida eterna y especial que podemos vivir en Cristo. Y solo quiero decirte que en Cristo se tiene la oportunidad de cambiar. Él es el único que tiene poder para restaurar la vida de las personas, para cambiar tu manera de ser y para hacer nuevas todas las cosas que antes nos eran difíciles. Recuerda, Jehová, el que te santifica. Dios te bendiga. Bueno, el nombre que me toca a mí es Jehová Shama. Este nombre lo encontramos en Ezequiel 48:35. Es prácticamente la última frase del libro del profeta Ezequiel y significa el Señor está ahí o Jehová está allí. Tiene un significado muy importante porque después de las profecías que trae el profeta Ezequiel
acerca de juicio, acerca de restauración. La última promesa que Dios hace es: el Señor estará allí, el Señor estará con su pueblo. Y fue una promesa que estuvo cumplida desde el inicio del pacto de Dios con el pueblo de Israel. La presencia de Dios a través de una columna de fuego de la nube en el desierto, la presencia de Dios manifestada en el tabernáculo. Dios siempre estuvo con su pueblo. Por eso es que está implícito este nombre de Dios en el Salmo 23, cuando el rey David dice en el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David dice entonces: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Dios estará conmigo cada día. Podemos imaginarnos a David como pastor recordando las incontables veces que Dios estuvo con él, cuando estaba con las ovejas en el desierto, cuando estaba alimentándolas y Dios estaba ahí con él. Estuve allí contigo cuando cuidabas el rebaño de tu padre, cuando luchaste con el león. Podemos imaginar a Dios decirle. Y más adelante podemos imaginar a Dios estando con David cuando estaba peleando con el gigante Goliat. Podemos imaginar a Dios defendiendo a David cuando Saúl trataba de matarlo. Incluso cuando David comete pecado, Dios estaba ahí dispuesto para perdonar, para llamar su atención y corregir su camino. Dios siempre estuvo con David. Por eso él podía decir: el Señor está allí. Y no solamente David, creo que todos nosotros podemos decir que Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros siempre, cada día de nuestras vidas, y estará con nosotros por el resto de nuestra vida. Dios ha estado contigo en el momento en que te casaste, cuando nació tu hijo, cuando tuviste algún logro, cuando te graduaste de la escuela, cuando tuviste algún momento difícil de enfermedad, cuando tuviste alguna pérdida. Dios ha estado contigo. Yo recuerdo de una manera muy especial un momento donde pude saber o sentir que Dios estaba allí. Había llevado a mi hija al parque, era un día normal, no era nada extraordinario. Simplemente salimos al parque con ella y estaba viéndola jugar, y de repente entró en mi corazón esa convicción de que Dios estaba ahí con nosotros, de que Él estaba disfrutándome a mí y disfrutando a mi hija. Y esto que te digo no solamente es como una ilusión o una emoción, una percepción mía, sino que es la promesa que Dios nos hace, porque cuando Jesús está a punto de nacer, el ángel da la anunciación y da también el nombre profético de Jesús, que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está conmigo y Dios está contigo a cada momento. Y más aún, en el Antiguo Testamento, como te decía, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Cada creyente que ha recibido a Jesús en su corazón es el templo del Espíritu Santo. La palabra que se traduce como templo no se refiere a todas las instalaciones del templo, sino exclusivamente al lugar santísimo. El nous es la palabra griega y se refiere al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Tú y yo somos el lugar de la presencia de Dios, el lugar más sagrado. Por eso te digo, Dios está con nosotros. Pero también David dice al final del Salmo 23:6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Por un lado se refiere obviamente a visitar el templo físico de Dios por el resto de su vida, pero David como profeta también está viendo más allá, a la vida después de esta vida terrenal. David imaginaba el día que estaría en la presencia de Dios para la eternidad, y con eso termina el Salmo 23, el Salmo del Pastor: estaré en la presencia de Dios todos los días. Jesús nos dijo también en Juan 14:3, si yo me fuere, prepararé un lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Algún día tú y yo estaremos para siempre en el cielo con nuestro Señor. Ese es el significado del nombre Jehová Sama, y ese es el significado del Salmo 23 para ti y para mí. El Señor está con nosotros. A manera de resumen, los 8 nombres de Dios que hemos visto en el Salmo 23 son Jehová Roí, que es Jehová es mi pastor; Jehová Jireh, Él es mi proveedor; Jehová Shalom, Él es mi paz; Jehová Rafa, que tiene que ver con Jehová tu sanador; luego Jehová Sidkenu, que es nuestra justicia; Jehová Nisi, que es Jehová mi bandera o victoria; Jehová Kadosh, que es el séptimo; Jehová es el santificador; y por último, Jehová Shama, que es
Jehová está presente. Con todos estos nombres vistos en el libro de los Salmos, yo creo que cualquier alma sería confortada en estos días. Hemos aprendido bastante sobre nuestro Dios. Creo que la gran mayoría tiene un concepto de Dios muy limitado. El rey David, en esa cercanía, en esa estrechez con Dios, lo conocía más allá de lo que nosotros imaginamos. Ojalá que ustedes, que yo, podamos crecer en el conocimiento de Dios, no solamente intelectual, sino en el conocimiento, en la experiencia personal, en la búsqueda a través del estudio de la palabra, de la oración, del ayuno. Y recuerden que es en esa cercanía donde haremos una mejor teología de Dios.